bienvenidos a mi canal. Soy Mariana Figares y en este nuevo vídeo os voy a hablar sobre la patata. ¿Es saludable consumir patata, es decir, aumenta o disminuye el riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad? Bueno, en primer lugar tenemos que describir un poquito la patata a nivel nutricional y para ponernos en contexto, ¿no? La patata pues es un alimento vegetal integral, es un tubérculo y que destaca, es rico en almidón, en carbohidratos no digeribles, es decir, fibra, particularmente almidón resistente. También es una buena fuente de vitamina B6, vitamina B1, vitamina C, folatos. Y aparte también presenta buena cantidad de hierro. Por otro lado, la patata pues tiene un bajo moderado contenido en proteínas y es muy baja en grasa. El 80% de su peso es agua y eso es el motivo por el que es un alimento con una densidad calórica baja. El bajo contenido en grasa y el alto contenido en agua pues son los factores responsables por los que la patata pues tiene una densidad calórica baja. En concreto aporta unas 70 calorías por cada 100 gramos, que esto en comparación con el resto de alimentos pues es relativamente baja, ¿no? En concreto, pues para que os hagáis una idea, 100 gramos de queso Edam o así un queso tipo brie o Edam, aporta como unas 350 calorías por cada 100 gramos, mientras que la patata aporta, pues como he dicho antes, 70. En cuanto al perfil de fitoquímicos, pues la patata destaca por su contenido en ácido clorogénico, en ácido cafeico y también destacar su contenido en ácido gálico, y ya en función de la variedad de patatas, es decir, si es patata más de pulpa amarilla o si es patata morada o patata con piel roja, pues ya va a tener un perfil de fitoquímicos distinto. Las patatas que son más de pulpa amarilla pues son más ricas en luteína y zeaxantina, mientras que las patatas más moradas son más ricas en antocianinas. Ahora bien, ¿por qué en las últimas décadas la patata ha ganado una mala reputación? Bueno, pues como ya sabéis, supongo que sabéis que la patata ha sido un alimento base, un staple, ¿no? Como se dice en inglés, un alimento base de la alimentación de múltiples poblaciones repartidas por todo el mundo, por supuesto en América del Sur, pero también en Asia y en Europa. De hecho, la patata, los países del norte de Europa, ha sido en Irlanda, en Noruega, un alimento clave. En España también, sobre todo en la época de la posguerra, luego también en la zona de Ucrania, Rusia, que Ucrania y Rusia son de los países que actualmente tienen mayor consumo de patata, Alemania, en fin. ¿Qué pasa? Que en algunos de estos países el consumo de patata ha disminuido en la última década un poco. Y esto parece deberse a que, se lanzan muchos mensajes por parte de muchos expertos en nutrición, pero también incluso de instituciones, ¿no? Científicas, diciendo que la patata no es muy recomendable porque eleva mucho los niveles de glucosa en sangre cuando se ingiere, y que por otro lado, pues como tiene un alto contenido en carbohidratos, pues eso dispara la insulina y eso favorece la ganancia de grasa. Vamos a profundizar en estas afirmaciones para ver si esto es coherente con la evidencia científica disponible o no. La primera afirmación que hemos dicho: el consumo de patata no es recomendable porque eleva en gran medida los niveles de glucosa cuando se ingiere. La glucosa postprandial viene a ser la elevación que se produce en los niveles de glucosa las 2 horas después de ingerir un alimento. Esa glucosa pues se absorbe y luego va a los tejidos
donde será oxidada esa glucosa para producir energía. Vale. Una medida que nos ayuda a saber el impacto diferencial de los alimentos en esa glucosa postprandial es el índice glucémico. Los alimentos que tienen un mayor índice glucémico son el índice glucémico que lo desarrolló David Jenkins. Los alimentos que tienen un mayor índice glucémico pues causan una mayor elevación en los niveles de glucosa cuando se ingieren, mientras que los alimentos con menor índice glucémico causan una respuesta glucémica postprandial más baja, es decir, unos niveles de glucosa más bajos cuando se ingieren. Bien. Esto no es el parámetro que nosotros tenemos que emplear para determinar si un alimento es saludable o no. ¿Por qué? Pues porque un alimento puede tener un determinado efecto en la glucosa postprandial, pero influir en nuestro riesgo de enfermedades y mortalidad por otras múltiples vías. Las interacciones entre los alimentos y nuestro organismo humano, son muy complejas, y un alimento puede actuar por múltiples vías distintas, no solo por un marcador. Así pues, nosotros no nos podemos basar en exclusiva en los efectos en un marcador, tenemos que considerar el impacto del consumo de ese alimento en el riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad. Resulta que un alimento que sea rico en carbohidratos y por tanto eleve en mayor medida los niveles de glucosa postprandiales puede, por otras vías, pues, disminuir los niveles de inflamación, mejorar el perfil lipídico, mejorar la respuesta antioxidante, etcétera, etcétera, y conducir a un menor riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad. Sin embargo, un alimento puede estar causando una respuesta glucémica postprandial más baja, pero al mismo tiempo, pues, por otras múltiples vías, como aumento de la resistencia a la insulina, aumento de inflamación, empeoramiento del perfil lipídico, conducir a un mayor riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad. Por ejemplo, el consumo de carne roja se asocia consistentemente con mayor riesgo de diabetes, enfermedad cardiovascular, mortalidad, y se considera un factor causal de cáncer. La carne procesada, la carne roja procesada, la carne roja se considera posible carcinógeno. Vale. Cuando en estudios prospectivos de cohortes se compara con alimentos vegetales integrales, pues el consumo de carne roja y procesada pues aumenta el riesgo de todas esas patologías. Bien, la carne procesada y la carne roja tiene un índice glucémico menor que las legumbres y los cereales integrales, y aún así aumentan el riesgo de enfermedades en comparación con estos. Por tanto, el efecto en un marcador no siempre nos predice cuál va a ser el efecto de ese alimento en el riesgo de enfermedad y mortalidad, que es lo que verdaderamente nos importa. Bueno, con todo esto lo que quiero hacer que veáis es que la patata tenga un índice glucémico más alto, es decir, que cause una respuesta glucémica postprandial más elevada, pues no es en lo que nosotros tenemos que basarnos para decir es o no recomendable. A su vez, otro aspecto a mencionar es que la respuesta glucémica postprandial que uno experimenta no solamente depende del alimento que tú hayas ingerido, sino también de cómo esté tu estado del metabolismo de la glucosa. Si tú tienes resistencia a la insulina o empeora una disfunción de la funcionalidad, una disfunción de las células beta pancreáticas, no produce suficiente insulina, pues cuando tú ingieras alimentos ricos en carbohidratos, como puede ser la patata, tras comerlos vas a experimentar una respuesta glucémica muy elevada, incluso mayor de 140 miligramos de cilitro, si ya tienes una intolerancia a la glucosa diagnosticada, es decir, tienes ya prediabetes o ya diabetes. Pero en este caso, el problema no está ya en el alimento rico en carbohidratos. El alimento rico en carbohidratos lo que está haciendo es manifestar, desencadenar
el signo de que hay una alteración en el metabolismo de la glucosa, pero no es el elemento causal. Si nos basamos en la evidencia, lo que habría que hacer no es quitar ese alimento rico en carbohidratos como la patata, sino quitar aquellos que causan la alteración en el metabolismo de la glucosa. En estudios randomizados controlados se ha demostrado de forma consistente que los alimentos que aumentan la resistencia a la insulina y deterioran la funcionalidad de las células beta pancreáticas y que ocasionan respuestas glucémicas más elevadas tras test de tolerancia oral a la glucosa son los alimentos de origen animal, especialmente los más ricos en grasa saturada, especialmente mantequilla, carne procesada, roja, así como también los aceites ricos en grasas saturadas como el de palma. Esto se ha visto en múltiples estudios prospectivos, en múltiples ensayos clínicos, en comparación con dietas bajas en grasa y alta en carbohidratos. Y a su vez, pues, en estudios prospectivos de cohorte se encuentra de forma consistente como el consumo de alimentos de origen animal y alimentos ultraprocesados, especialmente los refrescos, se asocian con mayor riesgo de diabetes, resistencia a la insulina, en comparación con los alimentos vegetales integrales. De esa forma, en lugar de centrarnos en quitar la patata porque tiene carbohidrato y desencadena el signo de la patología, pues lo conveniente es quitar los alimentos que la evidencia muestra que causan esa alteración, ¿no? La resistencia a la insulina, la diabetes. Bueno, dicho esto, ahora tenemos que ir con esa otra afirmación que se hace respecto al consumo de patata. La patata no es recomendable porque eleva mucho la insulina y entonces esto favorece la ganancia de grasa. Bien, como hemos dicho antes, la patata es rica en carbohidratos y los carbohidratos, cuando los come, elevan la glucosa y esa glucosa tiene que introducirse a los tejidos, y ahí es donde entra en juego la insulina. La insulina se va a encargar de que esa glucosa pueda acceder a los tejidos insulinodependientes y aparte va a actuar a nivel no del tejido adiposo, permitiendo que los triglicéridos, la grasa ingerida en la comida, se introduzca en el tejido adiposo y frena la oxidación de grasa en ese momento. Por otro lado, la insulina también va a permitir que los aminoácidos ingeridos en la comida accedan a los tejidos. Los carbohidratos no son los únicos nutrientes que elevan la insulina. La proteína también. De hecho, los alimentos ricos en proteína, algunos de ellos, sobre todo los de origen animal, elevan tanto la insulina como muchos alimentos ricos en carbohidratos. De hecho, está el índice insulinémico que nos permite determinar el impacto en los niveles de insulina de los diferentes alimentos. Pues bien, se ha demostrado en estudios randomizados controlados que a igualdad de calorías, una dieta más rica en carbohidratos y baja en grasa, que conduce en teoría a más niveles de insulina en comparación con una dieta baja en carbohidratos, pues se ha demostrado que si son iguales en calorías, ambas conducen a la misma pérdida de peso o tienen el mismo efecto en el peso corporal. Es decir, no hay evidencia de que las dietas bajas en carbohidratos sean más eficaces en la pérdida o mantenimiento del peso que la dieta alta en carbohidratos. Lo que determina los cambios en el peso, tanto ganancia, pérdida, mantenimiento, es el aporte calórico total de la dieta. Y esto pues se ha demostrado en múltiples estudios randomizados controlados, algo que está evidenciado, ¿no? Que es empírico. Bueno, aparte, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, claro, ahora dicen las calorías, tal, ya he explicado antes que la patata no es un alimento que sea alto en calorías, sino al contrario. Resulta que en un alimento los elementos que aportan las calorías son los carbohidratos, la grasa y las proteínas. Los carbohidratos aportan 4 kilocalorías gramo, las proteínas 4 kilocalorías gramo y la grasa 9 kilocalorías gramo. Por tanto, el macronutriente que aporta más calorías son la grasa. Bien, el contenido calórico total de un alimento viene determinado por el sumatorio de las calorías de los carbohidratos
se suman los gramos de proteína, los gramos de grasa y de carbohidratos, y ya se multiplica por las calorías que proporciona cada gramo y ya se calcula el total, ¿no? Bien, pues las patatas, pues sí, tienen más carbohidratos que proteínas y grasas. Entonces sí, la mayor parte de las calorías que aporta la patata pues vienen de los carbohidratos. ¿Qué pasa? Que la patata a su vez tiene mucha agua, tiene un 80% de agua, entonces esos carbohidratos, proteínas y grasas se encuentran diluidos en la matriz del alimento. Por tanto, la densidad de macronutrientes y por tanto de calorías es baja, por tanto solo 70 kilocalorías por cada 100 gramos. De ese modo, la patata, de hecho, es uno de los alimentos más saciantes del planeta. De hecho, según el índice de la saciedad, es el alimento más saciante que hay, que más sacia, es decir, es el alimento que hace que tú ingieras luego menos calorías en las siguientes comidas. ¿Y por qué es tan saciante la patata? Pues bueno, por el motivo que he dicho antes, la densidad calórica tan baja que al presentar una densidad calórica baja, significa que por unidad de peso aporta poca caloría. Entonces puedes comer más cantidad a igualdad de calorías. De esa manera, como comes más cantidad, pues te sacias más sin que ello haya supuesto una mayor ingesta calórica. Para que os hagáis una idea, 300 gramos de patata, una patata de 300 gramos es hermosa. Bueno, pues 300 gramos de patata aporta como unas 200 kilocalorías. Sin embargo, 2 cucharadas de aceite, ya que es el alimento con mayor densidad calórica que hay, ya aporta 200 calorías. ¿Qué creéis que os va a llenar más? ¿Una patata grande o 2 cucharadas de aceite? Aparte, la patata, como es tan rica en almidón resistente y otros tipos de fibra, tiene una acción prebiótica. ¿Esto qué significa? Que conduce a un aumento en la abundancia de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta y a un aumento en los niveles de ácidos grasos de cadena corta, los cuales y a su vez aumentan los niveles de hormonas de la saciedad, en concreto GLP-1 y PI. Y esto parece ocurrir porque los ácidos grasos de cadena corta actúan sobre las células neuroendocrinas del intestino, haciendo que éstas aumenten la síntesis de estas hormonas de la saciedad. Ahora que ya hemos visto un poco desmontados los mitos que hay en torno a la patata, ya hemos visto que el hecho de que cause una respuesta glucémica postprandial pues no es motivo para dejar de aconsejarla, y que el hecho de que tenga carbohidratos y que eleve más la insulina pues tampoco, porque lo que importa al final es las calorías y es un alimento altamente saciante que evita que ingieras un exceso de calorías a lo largo del día. Bueno, pues ahora tenemos que irnos a los estudios que analizan el impacto que tiene el consumo de patata en el riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad, que es al final lo que más nos importa. Bueno, pues se aprecia, se han llevado a cabo estudios en Estados Unidos, prospectivos de cohorte, y en algunos de ellos pues se ha visto que los participantes que presentan un mayor consumo de patata total, en todas sus formas, ¿no? Asada, frita, total, ¿no? Pues se asocia ese mayor consumo con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Lo que pasa es que en estos estudios esos participantes que tienen un mayor consumo de patata también tienen un mayor consumo de carne roja, de carne procesada, de refrescos y una menor ingesta de cereales integrales. Considerando la evidencia disponible, parece ser que esta asociación entre patata y mayor riesgo de diabetes no se debe realmente a la patata, sino al resto de factores dietarios que van asociados al mayor consumo de patata. Como hemos dicho antes, el mayor consumo de carne roja, de carnes procesadas, de mantequilla, de refrescos, pues se asocia con mayor riesgo de diabetes en comparación con los alimentos vegetales integrales. No siempre la asociación implica causalidad, son cosas diferentes.
En este caso, pues parece que esa asociación entre mayor consumo de patata y mayor riesgo de diabetes pues no es causal. Además, conviene que mencionemos que hay otros estudios en los que el consumo de patata no se asocia con mayor riesgo de diabetes tipo 2, otros estudios prospectivos de cohorte en los que el mayor consumo de patata no se relaciona con mayor riesgo de diabetes tipo 2 ni tampoco de enfermedad cardiovascular, ni cáncer, ni mortalidad, a excepción de las fritas. Las patatas fritas sí se asocian con mayor riesgo de estas patologías, pero no el resto de patatas, es decir, patatas cocinadas de forma asada o al vapor o cocidas sin aceite, ¿no? En estos estudios, en otros estudios, como digo, no se aprecia, ¿no? Sobre todo en aquellos que se realizan en otros lugares del mundo, como por ejemplo en zonas de Asia. Y también en España se han hecho algún estudio, por ejemplo estudiando la relación entre el consumo de patata y el riesgo de hipertensión, y no se apreciaba, salvo las fritas, una relación positiva, es decir, no aumentaba el riesgo con mayor consumo. De hecho, en un estudio llevado a cabo en Irán, en el que el consumo de patata no se asociaba con mayor consumo de carne procesada, ni carne roja, ni refrescos, pues se vio que los participantes que tenían mayor consumo de patata tenían menor riesgo de diabetes tipo 2. En concreto, las patatas cocidas se asociaban con un 57% menos de diabetes tipo 2, de riesgo de diabetes tipo 2. Tras ajustar todos los posibles factores de confusión de la dieta, de estilo de vida, de peso corporal, etc. Por tanto, como puntos clave del vídeo es que la glucosa, el hecho de que la patata conduzca a una respuesta glucémica postprandial más elevada no es motivo para desaconsejarla o aconsejarla. La glucosa postprandial es un marcador más y nosotros tenemos que tener en cuenta los resultados que tiene ese alimento, cómo afecta ese alimento en los resultados de salud, considerando todas las líneas de evidencia, no solamente en un marcador, sino considerando los efectos observados en estudios a largo plazo, en el riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad, así como otros marcadores. Por otro lado, lo que muestra la evidencia epidemiológica es que el mayor consumo de patatas fritas se asocia con mayor riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular y mortalidad. En cuanto a las patatas consumidas de otra manera, en algunos estudios pues se ha demostrado que hay una asociación entre mayor consumo de patata total y mayor riesgo de diabetes, pero esta relación no parece ser causal, dado que los participantes que tienen mayor consumo de patata comen también más carne roja, más refrescos, más carne procesada y más calorías, y eso parece ser los factores responsables de esa asociación. Y cuando se realizan estudios prospectivos de cohorte en los que se ajustan esos factores, o bien el consumo mayor de patata no va asociado con mayor consumo de carne procesada ni nada, pues lo que se observa es que el mayor consumo de patata pues se relaciona con menor riesgo, con no mayor riesgo e incluso menor riesgo de diabetes. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado de utilidad, y si ha sido así, pues no olvidéis en darle un like, en suscribiros, en compartirlo, que así pues me ayudáis a que el canal crezca y nuestro mensaje llegue a más gente. Adiós.